Criminalidad, empresa, Estado. Una alianza perversa que capturó al Estado colombiano, rediseñó sus instituciones, rediseñó sus normas a su beneficio, dejando por fuera al 90% de la población de esos beneficios. Y hoy tenemos las consecuencias: acumulación de tierras y acumulación extraordinaria de riqueza. Hablamos de ricos, súper ricos y súper ricos en Colombia, según los estudios de Garay. Hoy vamos a trabajar un tema que ha sido polémico por las recientes declaraciones de Francisco Deroux, quien es el director de la Comisión de la Verdad, un escenario que nace a propósito del acuerdo de paz firmado en el 2016. Es necesario adentrarnos a la verdad para poder transformar las condiciones de violencia del país. Pero ahí hay un asunto que no ha sido tocado, son los terceros, los empresarios, quienes facilitaron, quienes pagaron, quienes auparon y quienes se beneficiaron de esta violencia en Colombia. Gianni, estamos hablando de que esos empresarios aún hoy siguen ocupando espacios de poder y siguen teniendo sus grandes negocios derivados también, o que incrementaron sus riquezas derivados de la violencia. Gracias, Alfonso. A ver, las palabras del padre de Roots llamaron la atención porque creo que en el imaginario que se quiere vender, no creo que colectivo, pero sí que se quiere vender como colectivo, está de que en la guerra solo hay perdedores, de que hay dos combatientes y que se matan entre ambos y que todo el mundo sufre. Pero lo que hemos encontrado en el conflicto colombiano es que hay gente que se ha hecho muy rica con el conflicto colombiano, y creo que eso ha hecho que el conflicto sea tan endémico y que dure tanto tiempo. Es que ningún conflicto ha durado tanto. ¿Por qué el nuestro sí? Pues porque a grupos económicos estratégicos los ha vuelto exageradamente ricos. Entonces sí hay ganadores con el conflicto. ¿Quiénes? Pues están los nombres, están las empresas, están los sectores, pero lo que han hecho es un lobby parlamentario, un lobby político para volverse invisibles. Se desmovilizan los grupos paramilitares. Voy a poner solamente esa época para acá, pero sabemos que a Chulavitas, a Pájaro, o sea, esta gente ha sido financiada por gamonales, por grandes feudales, ¿cierto? Pero no voy a ponerlo ahí, vamos a ponerlo en Justicia y Paz. Se desmovilizan los grupos paramilitares y uno del componente eran versiones libres. Empiezan en las versiones libres a decir, pero ¿y quién se benefició con esa masacre? Entonces decían, le entregamos la tierra a Postobón, le entregamos la tierra a tal empresa, le entregamos la tierra a tal empresario. Y resulta que este paramilitar va a la cárcel y aplica lo de verdad, justicia, reparación, va a la cárcel, entre comillas, se le juzga y no pasa nada con el empresario. Nadie en la fiscalía y a nadie se le ocurre decir, pues llamemos al empresario y preguntemos si esto es verdad y que nos explique qué pasó con la tierra. Porque entonces cuando vamos a ver la tierra hay 10 títulos, van pasando de mano a mano, cuando ya va al 11 ya se olvidó y la tierra se legalizó. Eso con la tierra. Pero no te digo, Alfonso, con las transnacionales mineras, con las transnacionales agrícolas, del carbón, que todas fueron mencionadas. Pues el caso más emblemático es el de Chiquita Brands y el de la Drummond. Pero miremos Cerro Matoso, o sea, miremos cada una de las transnacionales del país y dónde está operando y si ahí operaron los grupos paramilitares. Sabemos que sí. El tema es por qué esas personas nunca se les vinculó a un proceso. Listo, inicialmente escuchémoslo como versión, siquiera. Eso no pasó, Alfonso, porque de entrada se dijo que eran terceros de buena fe que no tienen nada que ver, que eso prácticamente fueron extorsionados por los paramilitares, cuando los grupos paramilitares, incluso Pedro Bonito decía que eran los mismos empresarios de Chiquita Brands los que se ofrecían a traer las armas de Estados Unidos. Y están las declaraciones de HH y de Hasbun, que son muy claras, y nos llamaban. Ahí, Gianni, hay un hecho reciente que son las declaraciones de Benito, que fue un político reconocido y también un empresario, adscrito pues a la Federación de Ganaderos de Córdoba, que deja muy claro esa relación y ese vínculo entre criminalidad, empresa, Estado, la función que cada uno cumplió en el acaparamiento de tierras y en la acumulación de riqueza. Creo que esa es la punta de lanza de lo que estás también mencionando, que vincula a sectores del Estado, sector de la justicia y a empresarios de diversos órdenes, palma de aceite, mineros, etcétera, etcétera. Las primeras versiones de Benito, por ejemplo, fueron en el año 2014.
estamos en el año 2022, porque hoy es un revuelo. O sea, ya sabemos, y todos los grupos paramilitares han dicho que no solamente ADDEGAN, sino FEDEGAN y el Fondo Ganadero de Córdoba han sido financiados y dirigidos por grupos paramilitares. ¿Qué ha pasado? Claro, 2 o 3 han sido juzgados, pero sus activos, ¿qué ha pasado? Es que se ha financiado la guerra en Colombia y los grupos paramilitares. Eso no se ha juzgado, no se ha investigado siquiera. Pues la razón es que ahí radica la oposición de que no avance, de que quieran destruir la JEP, de que quieran, y pues hicieron un gran avance cuando lograron salir. Es que si se hubieran vinculado a la JEP, hubieran tenido que ir, ojo, obligatoriamente la JEP a rendir su versión, a rendir su indagatoria, pero lograron en la famosa renegociación del acuerdo salir de la JEP precisamente para esto, para que su concurrencia sea voluntaria. Y como tenemos una fiscalía que se va moviendo, o sea, es que Juan Camilo, el fiscal general, está vinculado con grupos paramilitares. Es decir, la cúpula de quien investiga ya se indicaba fue puesto. Ahora se dice que Mario Iguarán también y que se pagó 5.000 millones de pesos. La pregunta no es si eso es un chisme o no, es quién investiga eso, es que son hechos tan graves. Y la pregunta es, ¿por qué no hay un solo expediente abierto en ese asunto? O sea, la impunidad es flagrante y es de frente. ¿Por qué eso se encubre? Yo creo tener una hipótesis, Alfonso. Es porque el andamiaje sigue funcionando. Ese andamiaje que has planteado, Alfonso, sigue funcionando. Y si tú le quitas uno, deja de funcionar. Entonces yo no creo que haya un interés ni económico ni político de vincular grandes empresas, de vincular empresarios, porque yo creo que la cuerda sería muy larga en el país. Los actores estratégicos siguen vivos y eso es muy claro. Y lo estamos viendo patente en la reconfiguración del conflicto armado en la periferia del país, una periferalización del conflicto armado. El Pacífico colombiano, ahí están no solo en disputa cultivos de uso ilícito, sino mineras, cobre y demás minerales. En el sur del país está todo el conflicto silencioso del Putumayo, el acaparamiento de tierras en la Amazonía y en la frontera con Venezuela, en la guerra que hoy se disputa en Arauca, Santander y norte de Santander. Parece ser que el centro del país, como que ya fuese tierra liberada, como lo diría en su discurso un cierto sacerdote, y hacia la periferia va el modelo, y el modelo que lleva a los mismos actores que hoy siguen teniendo puestos de poder económico y puestos de poder político. Yanni, muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.